Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Sean todos bienvenidos, pastores, líderes, servidores de la Red Global CCI. Este es nuestro segundo abordaje en una conferencia especializada que ha estado en mi corazón por todo un año, preparándome para lo que iba a ser la cumbre global en enero de este año 2015. Cumbre que se ha pospuesto por un año. Pero no quise yo quedarme con esto preparado, de ahí pues que les he extendido la formal invitación, fraternal invitación, para que nos juntemos a través de la maravilla del Internet y poder compartir yo estas claves que han significado éxito en mis labores pastorales y ministeriales por cerca de 40 años. Así es que bienvenidos al seminario especializado hacia una iglesia en crecimiento. En la primera conferencia nos dedicamos a observar la persona del pastor que promueve y logra el crecimiento de su iglesia. Hoy vamos a tocar el tema general de este seminario. Vamos a hablar de ir hacia una iglesia en crecimiento y particularmente, amados, vamos a hablar de los factores que determinan ese crecimiento. A veces nos parece que el crecimiento solo es cosa de unción, tener la unción de Dios con nosotros y que con eso basta. Bueno, no voy a poner en menoscabo la obra del Espíritu Santo en nuestros ministerios, por supuesto que no, pero también hay claves, hay maneras, hay formas de hacer las cosas que repercuten a favor o en contra de las tareas y las labores que Dios nos encomienda. De allí pues que hablaremos de los factores que determinan ese crecimiento. Pero comencemos de la mejor manera, leyendo la palabra de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 19 al 21, nos ofrece una serie de elementos de los cuales vamos a desprender toda un proceso analítico, y el pasaje en particular nos dice esto: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Pareciera, ¿no es cierto, pastores?, una de esas porciones bíblicas cargadas de espiritualidad, de elementos que sirven solo para como pudiéramos decir, para animar o estimular nuestra vida espiritual. Pero no es así. Aquí hay claves fundamentales, aquí hay factores específicos que se mencionan, y hay tres particularmente que quisiera yo destacar para ustedes como una especie de introducción en nuestra temática. Aquí hay tres entendimientos, pastores, sobre el crecimiento según esta escritura. Habla de crecimiento y hay tres factores, o más bien tres entendimientos que hay que tener. Lo primero, el primer entendimiento es lo que somos. Nosotros, pastores, líderes, servidores, debemos de estar claramente entendidos e informados de qué es lo que somos nosotros. ¿Qué somos? ¿Somos una empresa eclesiástica? ¿Somos una empresa que digamos ministerial? ¿Somos una agencia paraeclesiástica? ¿Qué somos nosotros? Aquí dice que somos la familia de Dios. Usted, pastor, que quiere ver su iglesia crecer, usted tiene que pensar en términos de familia. Así como usted quisiera ver su familia crecer, desarrollarse,
progresar, etc. Usted debe pensar que lo que usted tiene en la iglesia es una familia. Así es que yo diría que vaya usted despidiéndose de la idea de ver su iglesia como una empresa, como una entidad, como una ONG cristiana, una entidad paraeclesiástica o peor aún, una empresa familiar o empresa propia. No es nada de esto, somos familia de Dios. Es el primer entendimiento sobre el crecimiento según esta escritura que hemos leído. El segundo entendimiento es lo que creemos. Lo primero, lo que somos, familia. Ahora lo que creemos. Dice esta escritura que nosotros crecemos en el fundamento de los apóstoles y los profetas y Jesucristo. ¿Esto de qué nos habla? Pastores, nos habla de que nosotros no podemos estar inventando filosofías, teologías, haciéndole pinceladas aquí y allá a la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es una fe una vez dada a los santos. Y nosotros, sobre ese fundamento, ¿qué es el fundamento? ¿Por qué dice de los apóstoles? Con esto no significa una iglesia apostólica como nosotros entendemos ciertos movimientos hoy día o como vemos ciertos movimientos hoy día. Se puede ver desde ese ángulo, por supuesto, pero en realidad lo que está diciendo aquí es que el fundamento en el cual una iglesia se arma y crece es el fundamento de la enseñanza. No son tanto las personas, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los profetas y la enseñanza de Jesucristo como piedra angular sobre la cual se construye ese edificio. Pues este es el segundo entendimiento, lo que creemos. Lo tercero, como entendimientos para el crecimiento según esta escritura, es el armado del edificio. Miren qué interesante. Primero, lo que somos. Somos familia de Dios, no somos empresa ministerial ni empresa eclesiástica. Segundo, lo que creemos, eso no lo inventamos, eso lo predicó Jesucristo, lo predicaron sus apóstoles, sus profetas, está en las Sagradas Escrituras. Y ahora, el armado del edificio. El texto que leímos concluyó diciendo que en él, hablando de Jesús, todo el edificio, que es la totalidad del ministerio, bien armado, fue el término que usó. Bien armado, se va levantando hasta llegar el templo que debe ser en el Señor. Entonces, son tres entendimientos. Lo que somos, una familia, la familia de Dios. Dos, lo que creemos. Estamos en el fundamento de los apóstoles, profetas y la enseñanza de Jesucristo. Y tres, la importancia del armado del edificio. Un pastor, interesantemente este comentario lo hago para ustedes, un pastor puede tener fortaleza en algunos de estos entendimientos y debilidad en otros. Puede ser que este pastor tenga, para decir algo, que este pastor tenga una fortaleza, digamos, bíblica en términos de teología, de doctrina, pero tenga una condición, digamos, vulnerable o una condición débil en términos de crear familia, ambientar familia en la iglesia. O puede ser que sea un pastor que logre ambientar familia en la iglesia, pero no sabe armar el edificio, no sabe trabajar con el armado. Entonces, eso es muy importante y debemos de tenerlo todo claro. Como digo, insisto, no todos tenemos bien fortalecidos estos entendimientos y habrá que preguntarnos dónde estamos flaqueando un poco para poder equilibrar todo esto y entonces sí comenzar a hacer el trabajo que se derive en crecimiento de la iglesia. Ya dicho esto, me parece que también ameritará hacer un comentario sobre lo último que dijo San Pablo en esa escritura. Habló del edificio bien armado. Quisiera hacer un comentario sobre esto. El edificio bien armado, dice Pablo, se va levantando. Lo que se tradujo en el texto en español
como edificio bien armado, se traduce así en los textos originales del griego sunarmologeo. Y el griego sunarmologeo tiene todas estas interesantes traducciones. Uno, se traduce como hacer cerca. Hay cosas que no se pueden hacer a distancia, hay que hacerlas cerca. Se traduce como hacer cerca. Sunarmologeo también se traduce como articularse juntos. Tiene que haber una acción de articulación, de juntar piezas, partes, de crear coyunturas en actividades, en personas. Yo siento que hay pastores que no logran hacer este sunarmologeo, es decir, no logran articular de una manera correcta, no logran articular toda la actividad de la iglesia, y entonces lo que hay es un activismo febril, y ellos creen que ese activismo febril va a traer gran crecimiento, pero no, se necesita ese sunarmologeo, esa articulación juntos, es una articulación armónica, es una articulación balanceada que hay que aprender a hacer. Otra de las acepciones del vocablo es organizarse de forma compacta. Esto es bien interesante. Porque hay quienes creen erróneamente, y bueno, yo ahora mismo estoy pensando en un colega con el que conversamos acerca de temas de iglesia. Este colega me mostró el organigrama de su iglesia. Óiganme, parecía el gráfico o los planos para construir el Pentágono o una nave espacial. Era una cosa exagerada. Era para mí la cosa más absurda. ¿Qué sucede? Hay personas que creen que organizar es ponerle cuantas ramas puedan ponerle a un árbol, como quien está dibujando un árbol frondoso, y creen que entre más especialidad crean, entre hasta la última cosa ahí que puedan poner o inventar o crear, con eso garantizan buenos resultados y buena organización. Al contrario, las organizaciones funcionales y exitosas son organizaciones compactas. Por eso usted ve, ¿qué es lo que está de moda hoy día en el mundo? Las empresas familiares. Porque la empresa familiar es compacta, tienen la misma ideología, les une el vínculo de sangre, de historia, etc. Pero si usted tiene un organigrama, y eso lo que significa es un montononón de gente participando, usted tiene un montón de gente incompatible entre ellos trabajando. De ahí pues que el sunarmologeo resulta ser un vocablo clave para entender el crecimiento de la iglesia. Mire todo lo que está significando: hacer cerca. 2, articularse juntos. Y ahora 3, organizarse de forma compacta. Pastor, hágase un favor, revise el organigrama de su iglesia, revise la estructura de organización, de funcionamiento de la iglesia, y todo aquello que no esté resultando nada más que peso en el avance, usted tendrá que modificarlo. También este vocablo sunarmologeo puede traducirse como enmarcarse aptamente. Esto es interesante, enmarcarse aptamente. Hay formas de enmarcarse, pero de una manera confusa, desordenada. No, enmarcarse aptamente. Aptamente viene de aptitud, es decir, hacerlo con la calidad y cualidad necesaria, esa manera de enmarcar. ¿Qué es un marco? Un marco es una referencia. Hay quienes ponen marcos de legalismo, otros ponen marco de emocionalidad. No, usted tiene que enmarcar su iglesia de una manera apta, algo que resulte factible, que resulte eficiente, porque aptitud, eficiencia son términos familiares, porque si hay aptitud, hay eficiencia. Si hay eficiencia, es porque hay suficiente aptitud. Y finalmente, sunarmologeo se traduce como juntarse unidos. Es interesante, juntarse unidos. Digo, porque
Usted se puede juntar, pero dispersos. Usted puede juntar un equipo, pero estando dispersos. Las mentes dispersas, las ideas dispersas, las metas dispersas, es juntarse unidos. Es decir, las metas tienen que ser comunes. No pueden haber grupitos por aquí, grupitos por allá en la iglesia compitiendo unos con otros. Tiene que ser un sunarmologeo que signifique juntarse unidos. Entonces, estas son todas las acepciones del término: hacer cerca, articularse juntos, organizarse de forma compacta, enmarcarse aptamente y juntarse unidos. Bueno, todo esto ha sido, pastores, líderes, servidores, una, digamos, amplia introducción para poder hablar de hacia una iglesia en crecimiento y de los factores que determinan ese crecimiento. De aquí en adelante estaremos haciendo una lista de factores que son determinantes para que una iglesia crezca. Ustedes se darán cuenta que lo que explicaba yo ayer, está la teología, están los motivos correctos, está la estrategia correcta. Bueno, usted puede hacer una buena mezcla, un balance con eso, pero hay otros factores también que vale la pena tener en cuenta para que una iglesia pueda alcanzar el crecimiento. Pues el primero de esos factores que determinan el crecimiento o el armado del edificio es el siguiente: equilibrio de vida y práctica. ¿Qué es el equilibrio en la vida y en la práctica de una iglesia? Bueno, déjenme comentarlo de esta manera. Hay que fomentar, escúchese bien, hay que fomentar un ambiente de iglesia equilibrado y saludable. Ello implica reducir el activismo sin mayor propósito. Hay quienes creen, insisto, que el que una iglesia crezca dependerá de que tengamos actividad todos los días. Pero el cometido de una iglesia no es llenarle el tiempo o comerle el tiempo a la gente, ni llenarle la agenda a la gente. Eso es un craso error de entendimiento. Hay que reducir el activismo sin mayor propósito y pasar a tener actividades significativas solamente. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que supone? Lo que viene a significar, pastores, es simplemente evaluar con la mente en frío, sin apasionamientos, qué funciona, qué no funciona, qué trae buenos resultados, qué no trae buenos resultados. Esto, por supuesto, produce equilibrio de vida y de práctica. Otro comentario sobre este aspecto también es que no podemos ser una iglesia dedicada, bueno, ya lo estaba yo diciendo, a consumir el tiempo de la gente. ¿Sabía usted que el día ya no tiene 24 horas? Sí, porque en la práctica el tiempo ya no ajusta. Lo que usted hace 30 años podía hacer en 24 horas, hoy no lo puede hacer. No es verdad que el día tenga 24 horas en la práctica. Y el día, el tiempo transcurre aceleradamente, la gente dice que el tiempo ya no rinde para nada. Entonces usted, pastor, necesita formas creativas, cómo diseñar un sistema de actividades que sea un sistema compacto, sin una actividad desmedida, que con esto usted pueda traer el equilibrio, eficiencia en el servicio de la iglesia. Hay iglesias que marean, hay iglesias ¿cuál es la palabra que se utiliza? Que le causan al final indigestión a la gente. ¿Por qué? Porque es tanta la actividad que la gente termina con indigestión, la gente termina enferma de tanta cosa. Habrá que priorizar. Recuerde, estamos hablando de una vida de iglesia y de una práctica que sea equilibrada y sana. Y un tercer comentario sobre esto es que algo implícito en este asunto es que debemos cuidarnos de no etiquetarnos negativamente. ¿Cómo hacemos eso? Al presentar tan fuerte nuestro énfasis de cara al público, que el público se quede con la idea de que esa es una iglesia en desbalance, porque en esa iglesia solo se dedican a eso. Mire, todo es importante. ¿Tenemos que alabar a Dios? Sí.
Pero si usted solo se dedica a cantar y su énfasis solo es la alabanza, déjeme decirle, el público lo que va a percibir esa es una iglesia que solo se llevan cantando, es lo que van a decir. Soy pastor pentecostal, creo en la palabra profética. Pero si en mi iglesia nos dedicamos solamente a dar palabra, el público lo que va a percibir es que esta es una iglesia en desbalance. Estos solo se llevan dando palabra. ¿Se da cuenta? Sí, soy maestro. Y entonces, como soy maestro, entonces me dedico a la enseñanza. Pero si yo comienzo a embargar a la gente con esto, a indigestar a la gente con esto, se va a percibir a la iglesia como una iglesia en desbalance, que ahí está un maestro que nos tiene ya trastornados solo con doctrina. Por eso el aspecto mencionado es tan importante como factor que determina crecimiento. Necesitamos equilibrio de vida y de práctica. Eso inevitablemente reclama una reingeniería, una revisión general, una evaluación de todo lo que se hace en la iglesia. Segundo factor que determina crecimiento, esto es importante, fidelidad eclesial y pastoral. Lo repito, fidelidad eclesial y pastoral. La confianza, pastores, la confianza, líderes. La confianza es un valor que se obtiene mediante el buen testimonio y desempeño de la iglesia y de su dirigencia pastoral. Para que haya confianza en la gente, los primeros que debemos mostrar suficiente fidelidad somos nosotros los eclesiásticos, nosotros los ministros y todo aquel cuerpo de líderes que nos acompaña. De allí pues que debemos de ser nosotros sumamente cuidadosos con el tema de el estilo de vida de las personas, el testimonio de las personas, porque tenemos que generar esa clase de fidelidad eclesial y pastoral. Me parece que la gente disfruta de su iglesia si se siente segura en ese lugar, si se siente segura de la fidelidad de sus pastores. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado historias como esta? Que la gente se queja, le contó en consejería al pastor algo para que luego él lo sacara desde el púlpito. Pues esto crea inseguridad, porque la gente dice, mi pastor no se puede esperar fidelidad de él, no se puede esperar confidencialidad, seriedad de parte suya. Entonces, insisto, la gente disfruta de una iglesia si se siente segura de la fidelidad de los pastores, de los líderes, de la estructura, del servicio eclesial. ¿Y qué hará una gente que se sienta así de segura? Devolverá con fidelidad, devolverá con actitudes y actuaciones también vinculadas con la fidelidad. Sigo comentando este aspecto de la fidelidad pastoral y eclesial. La iglesia, pastores que se esfuerza por comunicar fidelidad a su gente, cosechará fidelidad de ellos. Hay pastores que exigen fidelidad, reclaman fidelidad, exhortan fidelidad en todos los niveles, trabajar por la iglesia, finanzas, etc. Pero si este pastor no muestra fidelidad, si este pastor no está comunicando esa fidelidad a la gente, difícilmente va a cosechar fidelidad en ellos. ¿Qué estoy diciendo? Ejemplo, nosotros, pastores de la red CCI, nosotros tenemos la llamada primicia misionera, 2 veces en el año. Un pastor que de su propia bolsa no puede decir, voy a sacar unos pesos para enviar como primicia misionera, para ayudar a nuestros pastores y misioneros en África, en Asia, etcétera. ¿Cómo levanta una primicia misionera en su iglesia? Nosotros hablamos de diezmar. Un pastor que no diezma, ¿cómo le puede, con qué cara, con qué validez moral puede decirle a su congregación que diezme? Pero un pastor que ha diezmado toda su vida, para él es natural y fácil. No es un momento embarazoso, no es una situación engorrosa decirle a la gente que diezmen porque él diezma, y diezma no para que lo vean, diezma porque lo hace para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que sepamos que no podemos cosechar lo que no sembramos.
los pastores y todo el sistema de la iglesia debe de generar fidelidad y la gente responderá con fidelidad. E insisto, son los pastores y líderes los que comienzan este círculo de la fidelidad. Insisto, son los pastores y líderes los que comienzan a construir el círculo de la fidelidad. No se puede esperar, ni mucho menos pedir de la gente una fidelidad, pastores, que no sea modelado para ellos. Las conductas modeladas por pastores y líderes son replicadas al final, son emuladas al final por las congregaciones. De ahí pues la importancia de ¿qué? Que nosotros pastores nos demos cuenta, todo lo que yo quiero lograr con mi iglesia, tengo que practicarlo yo mismo. Quiero una iglesia sana financieramente, yo tengo que ser un pastor que diezma, un pastor que ofrenda, un pastor que da primicia misionera, así de sencillo, porque estas cosas no se pueden manejar de otra manera, es una cosa que es consecuencia de la otra. En tercer lugar, y sigo sumando, siempre hablando de los factores que determinan el crecimiento de una iglesia, habría que hablar en este punto de la cultura de confianza. En el siglo XXI, pastores, hay un déficit de credibilidad en pastores y en iglesias. La gente cuenta historias de pastores que se quedan con el dinero de la gente o pastores que tienen la iglesia como un patrimonio, como que si fuera una empresa personal o familiar. Las iglesias, el público las percibe, algunas de ellas, como un mecanismo controlador de las vidas, etc. Tenemos nosotros que darnos cuenta que una cultura de confianza atrae al público, porque el público, pastores, está ávido de hallar lugares donde pueda confiar. La gente dice, no confío en mi doctor por esto, me voy a cambiar, no confío en mi abogado por esto, me voy a cambiar de banco porque no confío en este banco por esta razón, no compraré este auto en esta compañía porque no confío, he oído esto de esta compañía. En fin, la gente anda ávida de encontrar dónde puede hallar suficiente confianza, dónde puede vivir, mejor dicho, una atmósfera de confianza. Eso nos llama a crear una cultura de confianza. Una buena iglesia significa, hablando de una cultura de confianza, disfrutar cada servicio, cada reunión, cada actividad, sentir confianza con el pastor, con los líderes, con los demás participantes de la iglesia. Es que una cultura de confianza es algo que está en el ambiente. Es una atmósfera que usted tiene que ir creando. Y la confianza produce a su vez un sentido de pertenencia. Cuando la gente confía, quiere quedarse ahí. Eso es sentido de pertenencia. Y también produce integración. La gente dice, quiero servir. ¿De qué manera puedo servir? ¿Por qué? Se siente tan confiada, la cultura de confianza es tan fuerte, se confía en la dirigencia pastoral, se confía en los otros líderes, la confianza está en la atmósfera, se respira esa confianza en las actividades que hace la iglesia, nunca hay gato encerrado, nunca hay motivos por debajo de la mesa, nunca hay agendas dobles, se dicen las cosas como son, con sencillez, con naturalidad. Eso genera, como digo, sentido de pertenencia, de compromiso y de integración en la gente. Y hablando todavía de lo mismo, en una iglesia, pastores, que cuenta con una cultura de confianza, las relaciones suelen ser estables. Siembre desconfianza en una iglesia y comienza la inestabilidad, pero siempre confianza, cultive confianza y las relaciones son estables. Allí no habrá lugar para la crítica, allí no habrá lugar para la rebeldía, allí no habrá lugar para la conducta hipócrita. Si supieran todos estos que quieren crecer, que quieren ver su iglesia crecer, que si tan solo promovieran una cultura de confianza y los pastores dejaran de ser entes extraños
de los que no se conoce casi nada, no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. O sea, todo eso mata una cultura de confianza. Pero si hay naturalidad, si se habla con naturalidad, si se actúa con naturalidad, si las actividades son sin mayores pretensiones, entonces se va creando ese clima, esa cultura más bien de confianza. Por el contrario, la gente se sentirá, yo diría, completamente aceptada, gozará de libertad, de no verse forzada a esconder su personalidad en una iglesia donde nadie está escondiendo su personalidad. El pastor no está actuando, los líderes no están actuando, no, son personas como cualquier otro, actúan con naturalidad, actúan conforme a su propia personalidad, no son como, lastimosamente hay que decirlo, pastores que tienen una personalidad y una forma de ser en la iglesia y otra allá afuera de la iglesia. No, tenemos nosotros que darnos cuenta que Dios nos va a usar tal y como somos, que no tenemos que andar escondiendo nada de nuestras vidas y que con nuestras imperfecciones, con lo bueno, lo malo y lo feo que todos tenemos, Dios nos puede bendecir, nos puede utilizar, y cuando pensamos y actuamos así, se genera confianza por todos lados. La gente también ya deja de esconder su personalidad, deja de esconder su vulnerabilidad, me refiero a los feligreses, y con agrado ofrecen sus dones para servir, sus capacidades, su tiempo, todo al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia particularmente les genera esa sensación de que ellos pueden confiar. La sensación de confianza, la cultura de confianza es sumamente importante. Y sigo sumando, siempre hablando de factores que determinan el crecimiento de una iglesia. Está este factor que es importante. Le llamo salario emocional. El salario emocional es todo un concepto de la posmodernidad nuestra. 30 años atrás nadie hablaría de salario emocional, pero el salario emocional es muy importante. Es la compensación anímica, emocional, espiritual, psicológica, que la gente siente cuando está en determinado lugar o en determinada relación. Esa compensación emocional que se recibe cuando se halla suficiente satisfacción, suficiente realización en la relación individuo-iglesia. Yo observo los rostros en nuestra congregación, en los horarios donde me toca servir, vienen los rostros henchidos de satisfacción, vienen buscando a quién saludar, con quién hablar en lo que comienza el servicio o la celebración. ¿Por qué? Porque hay salario emocional, hay retribución emocional, hay sensación de qué bueno esto. La relación individuo-iglesia, pastores, se asemeja a las relaciones interpersonales. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vemos la iglesia solo como una institución. Pero la iglesia, bíblicamente hablando, es un organismo. Y es un organismo vivo. Entonces la relación de los individuos es con el organismo vivo iglesia. Y ese organismo vivo iglesia debe proveerles salario emocional. Es decir, que las relaciones con la iglesia se vuelvan relaciones, como son orgánicas, se espera que sean saludables, relaciones orgánicas saludables, de bienestar mutuo, donde nadie se siente usado por nadie, sino que todos sienten que la interacción, el encuentro, hace que tenga significado para todos, para los que están del lado del altar y para los que están del lado de las sillas. Esto es salario emocional. Esto es cuando la gente siente que su participación, su tiempo no están malgastados, que son valorados, que son una inversión que produce satisfacción mutua. Y eso, pastores, no veo yo
cómo tenga otra forma de compensación. Donde no hay salario emocional, allí algo valioso falta. Allí algo está como muerto, allí algo está como estancado. Usted tiene que pensar desde los servicios regulares hasta actividades especiales, debe en todo haber salario emocional. Significa usted tiene que hablar con las personas después de predicar todo lo que las personas necesitan. Puede ser que usted ya tenga su programa, pero alguien le deslice el papelito, pastor, antes de predicar, ore por esta persona que está enferma. Si usted va y hace caso omiso de ese papelito, usted a esa persona le negó el salario emocional. Y esa persona va a pensar lo que quiera de usted. Pero si usted toma el papelito, la persona dice, wow, mi pastor tenía ya su programa de lo que iba a hacer, pero lo primero que hizo es lo que yo le pedí, orar por esta persona. Entonces le dio la compensación emocional que esa persona necesitaba. Ahora, pensemos en términos de ya colectivos, cuánto bien puede hacerle a una iglesia, cuánto crecimiento puede generar que haya salario emocional para todos. Esto es tan importante y por el amor de Dios, no estoy yo para que ustedes me aplaudan, pero déjenme decir esto. Hay ocasiones donde he sentido como pastor hacer mi cumpleaños y juntar a todo el personal de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia grande, con un personal numeroso. Ahí están aseadoras, ahí está personal de mantenimiento, ahí están personas que hacen trabajos modestos que en otros ambientes no los tomarían en cuenta, hasta los más importantes ejecutivos, y comemos alegremente. Otras veces un partido de fútbol, entonces a comprar pizzas para todos, para que hagamos un alto en el trabajo y vamos a ver el partido de fútbol. ¿Sabe? Son inversiones que generan salario emocional en las personas, porque el salario emocional lo que indica es esto: están pensando en mí. No solo me quieren usar, también les interesa mi bienestar. Y cuando la persona siente que le interesa a los pastores su bienestar, ¿cómo se van de esa iglesia? Al contrario, van a traer a la iglesia a cuanta gente puedan traer. Quinto factor que determina el crecimiento de una iglesia. Estamos hablando de ir hacia una iglesia en crecimiento. Otro factor que lo determina es, y esto es importante, deben haber servicios, celebraciones o cultos, como nosotros les llamemos, con elementos bien dosificados. Lo repito, servicios o cultos con elementos bien dosificados. Hay iglesias que queman todos sus recursos rápidamente, debido a la intensidad con que administran esos recursos a sus miembros. Ejemplo, tenemos una buena banda de alabanza, tenemos unos buenos directores. Entonces nos dedicamos a cantar 3 horas. En 3 meses la gente ya no aguanta eso. Usted quemó el recurso porque no supo dosificarlo. ¿Sabe? Esto es como la comida. Cuando yo era niño, me ponían en el plato distintas cosas, ¿no? Distintos alimentos. Y algo se quedaba a un lado de mi plato. Y me preguntaba uno de mis hermanos, ¿no quieres? Si quiero, le contestaba yo, lo que pasa es que estoy dejando lo mejor de último. Bueno, eso es dosificar algo. Si usted tiene un gran potencial en la alabanza, no cante 4 horas, porque usted va a quemar ese recurso. Mejor cante los próximos 40 años en un tiempo bien dosificado, que la gente se quede con ganas de seguir cantando y no la gente preguntándose, bueno, la alabanza es buena, pero ¿cuándo van a parar? Eso suele suceder. Por eso hablo de servicios, de cultos, de celebraciones con elementos bien dosificados. Otro ejemplo, sus servicios son sumamente intensos en lo emocional. Hay mucha fuerza de emotividad. Eso está bien, no lo critico en ninguna manera. Pero si usted solo está en esa quemazón de energía emocional, porque la energía emocional, recordemos que es una energía almática, y todos los seres humanos
Nuestras energías físicas, mentales, emocionales, psicológicas, espirituales, son energías con límite que tenemos que aprender a recuperar. Es como un tanque, ¿no?, que se va vaciando. Pues bien, si usted comienza con esa intensidad emocional y es una cosa de nunca acabar, usted al final, con tanta carga de emocionalidad, va a hacer que la gente se canse un poco de esto. O el otro fenómeno que puede surgir, que la gente cada vez quiera más, y cada vez quiera más, y cada vez quiera más, porque la emocionalidad solo tiene dos resultados: o cansa o se vuelve adictiva. Y entonces van a querer a saber qué cosas de emocionalidad ahí en ambiente espiritual, lo cual no significa necesariamente que la iglesia va a crecer, porque usted suministró en demasía los recursos, los dones espirituales que Dios le da a cada congregación, pero que no nos inhibe ni nos exime de tener que administrar de una manera sensata y de una manera que digamos mesurada. Concluyo este aspecto de los servicios con elementos bien dosificados con este comentario. Suelo decir a nuestros pastores y ministros que no se debe intentar resolver la vida de la persona en una sola reunión. Hay pastores que se emocionan y el culto está bueno, la reunión está espectacular, entonces como está tan bueno, debió terminar a las 9 de la noche y son las 10:30 y no termina. ¿Por qué? Se engolosinó tanto con eso, se entusiasmó tanto que quiere resolverle la vida completamente a las personas solo por lo avivado que está ese culto, ese servicio, esa reunión. No, las cosas se hacen con límite, y aquí hay que recordar las palabras de Charles Spurgeon, quien dijo: te puede tomar el resto de tu vida edificar tu congregación y madurar tu congregación. Así es que servicios, celebraciones, reuniones de iglesia con elementos bien dosificados. Número 6, sigo sumando. ¿Qué otro factor incide de una manera determinante en el crecimiento de una iglesia? La cultura organizacional. La cultura organizacional, pastores, puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Están aquellos, como el pastor que ya les mencioné, con un organigrama que parecía el diagrama para construir el edificio del Pentágono. Demasiada estructura. Y están aquellos que dicen que no, que ellos solo se dejan llevar por el Espíritu de Dios y que ellos no creen en las estructuras. Ambos extremos son erróneos. Creo que hay que buscar una cultura organizacional que sea balanceada, que sea compacta. Comento lo siguiente. Por un lado, la gente motivada y dejada llevar por el viento del Espíritu descuida la creación y la promoción de una cultura organizacional propia. Creen que es incompatible seguir la guía del Espíritu y tener una buena organización. Una cosa no es compatible con otra. Los apóstoles predicaban con poder, hacían milagros todos los días, pero ¿qué sucedió? Habían deficiencias en la entrega de las raciones de comida a la gente. Entonces hubo que crearse una infraestructura de trabajo y fue donde nace el tema de los diáconos. Una cosa no elimina a la otra. También piensan erróneamente que si el ambiente espiritual es suficientemente bueno, ya todo está garantizado, no hace falta nada. Con tal, me dicen muchos, con tal que el Espíritu se mueva. Nosotros lo que queremos es que el Espíritu se mueva, lo demás no nos importa. Bueno, lo demás no nos importa. Creo que es importante que el Espíritu se mueva, sin el Espíritu estamos muertos. Pero aparte de que el Espíritu se mueva, no está de más una organización, una forma de organización balanceada,
razonable, compacta, eficiente. Cultura organizacional es algo que la gente también respeta. ¿Cuánta gente se van de las iglesias? Porque dicen, no, si eso es lo que tienen es un molote, lo que tienen es un relajo de que nunca acaba. Ahí no se sabe, se sabe a qué horas empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Y hay otras peores, que no se sabe ni a qué horas inician ni a qué horas terminan, y se sacan de la manga actividades. Hoy, este domingo, inventan una actividad para el próximo jueves, el otro domingo se inventan otra actividad diferente para el viernes, para el lunes, para el día que sea. No podemos vivir así. Tenemos que crear una cultura organizacional. Cada iglesia, pastores, debe acuñar un sello propio reconocible. O sea, no estoy diciendo que perdamos el sello de cada iglesia, la identidad de cada iglesia. Cada iglesia debe acuñar un sello propio reconocible por propios y extraños. Pero una iglesia que vive solo de cultitis, lo importante es que venga la gente. No. Lo importante es a qué viene la gente. ¿A qué viene? Hay pastores que ni siquiera el sábado en la noche saben de qué van a predicar el domingo en la mañana. Esa es la realidad de muchos pastores. No son pastores que planifican su año, que planifican 6 meses, que planifican 3 meses. Son pastores que el sábado en la noche están todavía preguntándose, ¿y de qué hablo? Esos pastores no ofrecen notas a nadie, porque ni ellos tienen notas. Se paran a ver cómo se juegan el partido. Todo eso la gente al final termina rechazándolo y termina buscando una iglesia seria. Yo creo que en el siglo XXI, que es el siglo donde solo van a sobrevivir las organizaciones que tengan fines claros y una actividad bien llevada a cabo con eficiencia, eso se le aplica a las iglesias. Hay gente que se va a ir de iglesias donde creen que solo tener culto y tener culto y tener culto y tener culto es la cosa. Esas iglesias al final van a perder bastante gente que irá a buscar iglesias de otro tipo, iglesias que se muestren un poquitito más estructuradas, incluso el tener suficiente estructuración también denota seriedad. Número 7, sigo sumando, estamos hablando de factores, pastores, líderes, factores que inciden, que determinan el crecimiento de una iglesia. Aquí quiero hablarles de un factor importante, el crecimiento interno, es decir, crecimiento centrífugo. Hay 2 tipos de crecimientos. El crecimiento centrípeto. El crecimiento centrípeto, pastores, es el que viene de fuera hacia adentro. El crecimiento centrífugo es el que viene de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Por tanto, id y predicad el evangelio. Ese es un crecimiento centrífugo, desde dentro hacia afuera. Pero hoy día muchas iglesias se han engañado creando sistemas de trabajo, marcos de actividad, que es nada más que puro crecimiento centrípeto. Es como atrae, no sé, abejas con algo, o otros bichitos con miel, o atrae una mascota con una piececita de carne, de pollo, lo que sea. O sea, no podemos nosotros estar tirando carnaditas para que la gente venga. Tenemos que generar un sistema centrífugo, crecer desde dentro hacia afuera. Porque ¿cómo crecemos si lo que ya tenemos no crece? Imposible. Entonces, por lo general, como decía, los pastores están interesados en el crecimiento externo. Es decir, el crecimiento en términos de números y de concurrencia. Pero pastores, números y concurrencia, eso no pasa solo. Eso pasa como resultado de... Estoy pensando en uno de los horarios más difíciles en nuestra iglesia, que es uno donde yo estoy de planta como predicador. Me comentaba mi asistente, el pastor Francisco Mejía: René, ¿te has dado cuenta cómo en los últimos domingos
está viniendo bastante gente a esa reunión. Y es un horario de domingo en la noche. La gente ya está pensando en el lunes, en los niños, en la escuela, todo eso. Pero, ¿por qué? Eso no pasa solo. Hay factores de movimientos centrífugos de dentro hacia afuera que hace que al final gente comience a venir. Pero eso de buscar números solo por números, eso no funciona, no funciona. Por supuesto que cuando hablamos de crecimiento de dentro hacia afuera, eso comienza con el pastor. El pastor es quien debe ser la figura primariamente evolutiva, la persona que crece. La gente debe sentir que el pastor crece constantemente, que el pastor adquiere conocimientos, que el pastor adquiere percepciones, que el pastor adquiere mayor capacidad interpretativa de la Biblia, mayor capacidad comunicacional, mayor capacidad gerencial, mayor capacidad direccional. El pastor aquí es clave, con él comienza esta clase de crecimiento. Luego, los llamados ministerios no deben percibirse como una rutina interminable, una especie de comida recalentada todo el tiempo. Me gustó del pastor Alberto Solórzano, que es el pastor de nuestra iglesia local aquí en Tegucigalpa. Me dice: René, en el año 2015 no va a haber un solo programa para todas nuestras celebraciones. Creo que tenemos 6 o 7 celebraciones. Me dice, no va a ser el mismo programa para todos, donde está el mismo orden, protocolos, etc. Cada celebración, como es distinta a las demás, va a tener su propio programa. Los que cantan menos, cantarán menos. Los que están más enfocados a esto, le pondrán un poquitito de lo suyo. Y así, todo esto, ¿para qué? Para que la gente no se aprenda de memoria el programa. Hace poco me entregaron presidir una de las reuniones más importantes en nuestra iglesia, la entrega del año, el 31 de diciembre. Me enviaron el programa que normalmente hacemos. Le dije al pastor que me lo entregó, no, déjame buscar otra cosa. Tratando de que la gente no diga, bueno, ahora viene esta cosa, seguramente después viene lo otro, después viene no sé qué. Entonces, cambiarlo para que no suene a comida recalentada o, como dije, a una rutina interminable. Déjenme ver, el tiempo está trabajando en contra mía. Déjenme ver cuánto logro avanzar en esto. Número 8, otro factor más que incide en el crecimiento de la iglesia es una cultura de iglesia orientada a la gente y a la retención y a la buena gestión del talento. Lo repito, cultura de iglesia orientada a la gente y luego retención y gestión del talento. Hay iglesias que lo único que denotan, lo único que exudan es básicamente la tendencia, la inclinación, los gustos del pastor y de su grupo. En esa iglesia solo es lo que se le antoja al pastor, al apóstol, como quiera que le llamen, es lo único que está en programa. No están pensando en la gente. Tampoco están gestionando el talento de la gente. Y tampoco están reteniendo el talento de la gente. Eso deja el sentir que ese grupo especial está allí para tornar la iglesia solo en una fuerza de tarea que alcance las metas que el pastor quiere. Es decir, la gente está siendo instrumentalizada para alcanzar las metas que el pastor se ha propuesto. Eso corre gente en lugar de atraer gente. Es importante entonces que en todo tiempo, en toda actividad, pensemos en nosotros, la gente, nosotros, y en el bien comunitario como lo que está por delante en toda meta que nos trazamos. Hay pastores que están perdiendo, siempre hablando de lo mismo, perdiendo talento en su iglesia debido a esa centralidad pastoral que mantienen. Solo el pastor, solo él quiere estar haciéndolo todo, solo él quiere estar teniendo protagonismo. La gente quiere servir, la gente quiere sentirse útil y terminan yéndose donde hay demasiada centralidad pastoral. Número 9. ¿Qué más? ¿Qué otro factor que determina el crecimiento de una iglesia? Hay que crear una cultura de enseñar haciendo. Enseñar haciendo. Hay iglesias, pastores, que hay que tomar
verdaderos cursos, pero cursos de verdad para poder medio participar sirviendo en algo en la iglesia. Pero estas iglesias que por lo general para tomar en cuenta a alguien y darle oportunidad de servirle, toman demasiado tiempo, qué cursos, qué capacitaciones, que hay que ver aquí y ver allá. Esto es debido a una idea errónea, la idea de que la persona, hasta que esté debidamente calificada y debidamente cualificada, podrá concedérsele una oportunidad. Pero ¿cuántos de nosotros comenzamos haciendo ministerio sin saber casi nada? La mayoría de nosotros, si no que todos. Yo diría que con esta base de pensamiento hay iglesias que viven en una interminable cadena de seminarios, seminario para esto, seminario para aquello, seminario para lo otro, y lo peor es que ahí nadie sirve. Todos están sentados recibiendo seminarios y el grupúsculo de los que sirven sigue siendo el mismo porque están tomándose demasiado tiempo para poner a la gente a servir. Pastor Peñalba, pero ¿cómo pongo a alguien a servir si no está preparado? Enseñar haciendo. Como Jesús. Dice la Biblia que Jesús bautizaba con sus discípulos, pero la misma Biblia dice que Jesús no bautizaba, que eran ellos los que bautizaban. Jesús les enseñó haciendo, los mandaba, vayan, prediquen, sanen enfermos, hagan esto, hagan lo otro, echen fuera demonios. Él les enseñaba y en esa dinámica, enseñar haciendo. Para mí, esa es una de las dinámicas más importantes para el crecimiento de una iglesia. Y 10, cierro con esto, un 10º factor que incide en el crecimiento de la iglesia, compromiso con la calidad. Ya la iglesia que no ofrezca calidad tiene los días contados. Esto es requerido hoy día en todos los campos de la vida y el desempeño. La gente busca cosas y lugares con calidad y eso no exime de ninguna manera a las iglesias. Por consiguiente, toda inversión, pastores, por mejorar la calidad de la iglesia, en lo físico, en los servicios que presta la iglesia, en la calidad de su liderazgo, en la calidad de la predicación, etcétera, es absolutamente necesario. Paredes bien pintadas, cosas bien puestas como deben estar, el liderazgo que de verdad se vea creíble, que se muestre calidad. Si se hace algo en los programas de servicio, de celebración, todo debe tener la suficiente calidad. Calidad en sonido, calidad de iluminación, la atención de los niños, en fin, todo debe de estar hablando de una cultura de calidad. Significa que los líderes y los servidores chapuceros, esos no deben ser permitidos. Recordemos el ejemplo de Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Caín fue un don fracaso porque no ofreció sacrificio con excelencia. Y finalmente recordemos las palabras de David, quien dijo: no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Son 10 factores, pastores y líderes, que determinan el crecimiento de una iglesia. Oremos. Padre, nuestro tema hoy ha sido ir hacia una iglesia en crecimiento. El crecimiento no es casual, Padre. El crecimiento es causal. Tenemos nosotros que sentarnos con toda seriedad y revisar todo el sistema en nuestra iglesia como quien revisa el sistema de una casa. Revisa plomerías, sistemas hidráulicos, sistema de pisos, columnas, ventanas, puertas, cielos, artesones, la infraestructura de todo lo que es luz, energía eléctrica, etcétera. Dios, que de igual manera en este principio de año tengamos la valentía de sentarnos con nuestros mejores hombres y mujeres y de pronto hallar cambios que pueden marcar la diferencia. No que nos vamos a ir a pelear, no que nos vamos a ir a criticar unos con otros, porque no se critican personas, se critican gestiones, se critican tareas, se evalúan trabajos, se discute sobre trabajos, se ataca ideas sobre trabajos, pero nunca se atacan personas. Señor, ayúdanos
en ese espíritu, a sentarnos con nuestros mejores aliados en la iglesia y de repente hacer de este 2015 uno de los mejores años de nuestras congregaciones. Dios, permítenos ser una iglesia que se encamina hacia el crecimiento. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida con René Peñalba.